Llegará el día en que pienses que es el final. Será el comienzo. Me llamo Vinnie Todd Tolman y antes de mi experiencia cercana a la muerte, era un joven de 20 años que estaba explorando la vida. Había viajado por el mundo, había hecho muchos trabajos y solía hacer culturismo a nivel amateur. Y el 18 de enero de 2003 comencé a tomar un nuevo suplemento que un muy buen amigo mío y yo habíamos comprado en línea. Decidimos tomarlo un sábado. Fuimos a ver una exhibición de autos, a entrenar en el gimnasio y así pasar un sábado divertido. Así que llegamos a casa de mi amigo, tomamos este nuevo suplemento e inmediatamente sentimos que algo estaba mal. Casi como si un frío comenzara a correr por nuestras venas. Parecía que todo nuestro cuerpo estaba empezando a enfriarse. Y le dije a mi amigo que debíamos ir a comer algo, de lo contrario, nos enfermaríamos gravemente. Así que fuimos a un restaurante de comida rápida en la misma calle. Entramos y tan pronto como entré, fui directamente al baño. Sentí que iba a vomitar. Mi amigo entró y se derrumbó en la primera mesa que pudo alcanzar y comenzó a vomitar. Comenzó a vomitar sobre la mesa. El gerente del restaurante llamó al 911. Lo llevaron en una ambulancia casi de inmediato. Y él se recuperó bien. Le dieron de alta del hospital al día siguiente. Pero mientras tanto, yo estaba dentro de ese baño, empecé a vomitar mientras estaba desmayado de espalda. Y lo que sucede es que cuando vomitas así, aspiras el vómito y te asfixias. Y eso es lo que me pasó. Morí allí, en el piso del baño. Me asfixié. Y unos 45 minutos después, el gerente del restaurante finalmente abrió el baño después de que un cliente insistió en que lo abriera para poder usarlo. Lo abrió y vio un cadáver en el piso. Llamó al 911 y, desde mi punto de vista, pasé directamente de la conciencia a sentir mareos, como si la habitación estuviera girando. Y luego, de la nada, vi toda la escena desarrollarse ante mí. Y estoy viendo un cadáver en el suelo. Estoy viendo a un gerente llamar al 911. Estoy viendo incluso al cliente pidiendo que el gerente abra la puerta. Y es muy extraño para mí porque puedo escuchar cada pensamiento en la cabeza de todos los que estaban cerca de mí. Y estoy viendo todo desde arriba, lo que también fue muy extraño para mí. Pero no caí en cuenta que este cadáver que estaba viendo era yo porque el cuerpo no se parecía a mí. Su cuello ya se había hinchado más que la mandíbula. Tenía un tono muy pálido, púrpura y amarillo en la piel. Casi no parecía humano. Y no pensé por un momento que ese era yo, porque yo estaba aquí mirando lo que estaba pasando. Los vi embolsar este cuerpo cuando llegó la ambulancia. Lo declaran muerto, lo ponen en una bolsa para cadáveres, lo suben en una camilla y la meten en la parte posterior de la ambulancia. Mientras tanto, los otros médicos, llegaron 3 médicos. Uno de ellos era novato. Él estaba sentado atrás con el cuerpo. Los otros 2 están fuera haciendo el papeleo. Y yo podía sentir su consternación porque sentía que él quería ser médico, que quería ser paramédico para marcar la diferencia. Y sintió que no estaba haciendo esa diferencia. Sintió que estos médicos veteranos no intentaron mucho tiempo resucitar el cuerpo. Sintió que deberían haber intentado durante 20 minutos, no solo 5 minutos, y comienzan a irse. Mientras se alejan de la escena, veo un brillo que comienza a formarse. Y realmente parecía un pequeño sol en miniatura que comenzaba a brillar en el espacio del corazón en el médico novato que está sentado en la parte trasera de la ambulancia. Veo que comienza a brillar y se vuelve más y más brillante. Y luego escuché muy fuerte: "Este no está muerto". No sabía de dónde vino esa voz, pero definitivamente la escuché. Me di cuenta de que el médico novato también lo escuchó. Se paralizó, se congeló tan pronto como oyó eso y no hizo nada al respecto. Podía escucharlo ignorando la voz. Lo atribuyó a su imaginación. Pero avanzaron a otra cuadra por la vía y la luz se hizo aún más brillante. Y escuché por segunda vez: "Este no está muerto". Y esa segunda vez él respondió:
Reaccionó, abrió la bolsa del cadáver, soltó las correas que sostenían el cuerpo para poder tocar el cuerpo en busca de un pulso. No sintió un pulso, pero eso no lo detuvo. Siguió adelante, iba a intentar resucitarme. Entonces forzó oxígeno en mis pulmones, conectó el cuerpo a un desfibrilador. Se dispara la alarma en la ambulancia y los otros dos médicos le gritan, le dicen que va a ser despedido, que debe dejar de hacer eso. Deja lo que estás haciendo, estás profanando un cadáver, esto es ilegal. Pero a él no le importaba, siguió y aplicó la primera carga. No pasó nada después de esa primera carga. Lo dejó recargar por segunda vez y los otros dos lo seguían recriminando. Pero cuando aplicó la segunda carga, se produjo un latido. Eso hizo que los otros dos médicos esperaran y miraran. Sabían que iba a dar una tercera carga. Y justo después, a segundos de esa tercera carga, había un latido estable pero débil. Entonces, el equipo comenzó la reanimación, los procedimientos de inyectar cosas y hacer todo ese tipo de cosas en el cuerpo. Pero al cuerpo le estaba costando mucho regresar. Estaba entrando en convulsiones y ellos colocaron las correas. Yo estaba viendo cómo las colocaban. No sentía nada hasta que llegaron al brazo izquierdo, pero cuando ataron el brazo izquierdo, soy zurdo, sentí que me ataban el brazo izquierdo. Y ese fue el primer indicio, la primera idea de que lo que había estado viendo todo este tiempo era mi propia muerte. Trabajaba como enfermera y me encantaba mi trabajo. Desde niña supe que era mi vocación cuidar a otras personas, especialmente personas muy enfermas o agonizantes. Y trabajé en cuidados críticos hasta que me lastimé. Un paciente me golpeó y eso terminó mi carrera. Tuve que someterme a una cirugía de columna en la que fusionaron dos discos y colocaron clavos para mantener mi columna vertebral unida. Y estaba en casa recuperándome de eso. Mi hija me acompañaba, estábamos haciendo batidos y comencé a sentirme extraña. Se me aceleró el corazón sin razón y no soy una persona ansiosa. Sentí comezón en la boca. Empecé a tener problemas para tragar. Y pensé, vaya, estoy teniendo una reacción alérgica grave. Me di cuenta de que avanzaba rápidamente. Estaba empezando a sentir comezón y a irritarme. Tenía inyectadoras de epinefrina a la mano por alergia a los mariscos, aunque nunca había tenido que usarlas. Entonces me inyecté. Mi hijo me llevó al hospital. Me acerqué al mostrador y la enfermera que estaba allí no era la enfermera que nadie quisiera tener si estuviera teniendo una emergencia potencialmente mortal. Miraba hacia arriba porque no podía respirar muy bien y estaba experimentando anafilaxia. Y ella preguntó, ¿se inyectó EpiPen? Y respondí sí. Ella dijo, si se inyectó el EpiPen, ¿por qué vino a urgencias? Y pensé, ay, Dios, voy a morir hoy. Ella dijo, tenemos una habitación, pero no tiene cama. No puedo ponerla en una habitación sin cama. Y dije, no necesito una cama, necesito ayuda. Entonces me puso en una silla de ruedas y me llevó hacia un pasillo que es como un callejón sin salida. Estaba sentada en ese pasillo sabiendo que nadie podía verme y no podía levantarme y caminar porque tenía problemas para respirar. Y estaba tratando de llamar la atención de alguien. Eso no estaba funcionando. Ya había desarrollado estridor, un ruido que hace la garganta cuando se cierra. El estridor se volvió cada vez más fuerte y vi creo que era un asistente de médico, asomar la cabeza en la esquina y decir, oh Dios mío. Vino corriendo por el pasillo, tomó la silla de ruedas, la empujó por el pasillo y llegamos a la sala de trauma. Mi presión arterial estaba cayendo. Comenzaron a darme epinefrina intravenosa, Benadryl. Mi esposo, mi prometido en ese momento, llega y entra a la habitación. Y estoy sentada en la cama mirando hacia arriba y se podía oír el silbido. Él miró al médico y le dijo, si no hace algo, dejará de respirar. Y él dijo, no, tenemos mucho tiempo antes de que eso suceda. Por lo que me dijo mi esposo, pasaron menos de 5 minutos y colapsé. Pero inmediatamente salí de mi cuerpo y estaba encima, en la esquina, mirando. Y escuché la llamada del código y pensé, hay alguien que está en problemas. Y luego todos llegaron corriendo a la habitación y pensé, es esa mujer en la cama. No sabía quién era. Entonces todos entraron y comenzaron a trabajar en mí. Me tratan. Escucho cómo se rompe la paleta en mi lengua y pierdo la conciencia. Y la próxima vez que me despierto, estoy en el auto de mi hermana. Está manejando. Viene de Wisconsin a Kentucky para estar conmigo y con los niños. Y estaba lloviendo mucho. Está oscuro. Y me di cuenta de que algo no estaba bien. No podía sentir el asiento contra mis piernas o mi espalda. No sentí que tenía densidad. Y no dije nada porque no quería asustarla.
y me preguntaba a dónde iba, si algo le pasaba a los niños. ¿Le pasó algo a su esposo? ¿Por qué salió con ese clima tan malo para manejar a oscuras? Y se detiene en una estación de servicio fuera de la lluvia y saca su teléfono y escribe: resiste, chica, ya voy. Entonces vuelvo a perder la conciencia y me despierto en un vacío oscuro. Nací en Salem,